El día de hoy voy a hablar acerca de listos para pasar lista. Todos fuimos a la escuela, me parece. No importa el grado a donde hayas llegado, pero regularmente cuando ibas a la escuela te pasaban lista, a ver si estabas presente. Tú tienes que decir presente, presente. ¿Sí? Estamos también todos invitados a un lugar donde se van a abrir unos libros llamado el libro de la vida, y todo aquel que su nombre está escrito en ese libro va a ser pronunciado delante de las naciones, y posiblemente la persona diga presente también. Es en el juicio de Dios, el último día, el juicio final. Todos vamos a estar ahí y vamos a encontrar nuestro nombre o no vamos a encontrar nuestro nombre. Si tienes tu nombre escrito en ese libro de la vida, vas a entrar en el reino de los cielos. Si tu nombre nunca se pronuncia en ese libro de la vida, tristemente y lamentablemente no vas a entrar en el reino de los cielos. Por eso es importante que estemos listos para ese día. No importa si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela, eso no te van a preguntar ahí. Lo que te van a preguntar es si has sido lavado con la sangre del Cordero. Y el pasaje que voy a leer está en 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 11, aunque ahí dice 6, después voy a leer otros versículos más adelante. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le quedaba en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto ha sido anunciado el evangelio de aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que Dios nos ayude a entender su palabra. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, trae luz a nuestra vida. Alimenta nuestro corazón y nuestra alma. Anímanos, aliéntanos. Si alguien anda en oscuridad, te pido para que pueda ver la luz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que si le bajas un poquito el volumen, me parece que está demasiado fuerte. Gracias. No quiero aturdirlos con mis palabras. No es mi intención. ¿Sí? Primer pasaje que acabo de leer en primera de Pedro. Recuerden que esta es la historia de el famoso Pedro, predicador de Jesucristo. El apóstol que le llaman el príncipe de los apóstoles, porque fue el primero posiblemente, si no el más importante de los apóstoles que Jesús escogió. Lo tenía como la roca, como la piedra, donde él estaba tratando de hablar del evangelio a todas las personas. Fue una persona muy importante. Y en su importancia, Pedro escribe también una carta a la iglesia cristiana, a la iglesia de Dios, en Asia Menor. Acabo de venir de Asia Menor, Turquía, y es impresionante que no hay ni un solo cristiano, ni uno solo. Posiblemente si hay uno por ahí, otro por allá, pero desconocidos. La razón: Turquía en el siglo pasado
decidió que no quería a los cristianos en su territorio y los expulsó. Cuando el guía de turistas nos comentó de eso, solamente nos dijo, y el gobierno los invitó a salir a los cristianos y los cristianos se fueron. Pero dista mucho de la realidad. Los mataron, no se querían ir, los sacrificaron y por lo último tuvieron que salir sin nada casi. Sus casas, sus tierras, sus territorios, las iglesias que levantaron, todo se quedó ahí. Tuvieron que salir, la mayoría se fue a Grecia. Entonces había en ese tiempo, el siglo pasado, una persecución tan drástica que desarraigó todo el cristianismo. Pero en el tiempo que Pedro estaba predicando la palabra, estaban también el cristianismo surgiendo, empezando. Les digo que me impresionó una iglesia. Entré en esa iglesia y el nombre San Basilio fue una persona importante en mi educación como ministro del Evangelio, porque se estudia en la historia de la iglesia como uno de los pioneros de la doctrina de la Trinidad. Entonces era para mí muy importante. Entonces fui a conocer la iglesia de San Basilio y estaba ahí la iglesia y no le cabían más de 30 personas. Un hoyo literalmente un hoyo en la tierra. Había en ellos las montañas que tenían ahí escarbado y sacado la tierra para afuera, y ahí habían puesto sus iglesias. Pero esas iglesias tan insignificantes, con solamente 30 personas, no más de 30 le cabían ahí, fueron los que prepararon a la gente, a los cristianos nuevos que estaban convirtiéndose, para ir a predicar al resto de Asia Menor, y Asia Menor se convirtió al Evangelio completamente. Por un grupito de personas que decidían entregar sus vidas. Llegaban desde los 12, 15 años a ese lugar, a vivir en ese lugar, y literalmente su casa era una cueva, parecían cavernícolas, la cueva cavernícolas. Vivían en cuevas, sufriendo todas las necesidades. Obviamente tenían también agua, tenían comida, suplían sus propiedades, tenían sus animalitos posiblemente y comían de ello, pero no era una vida fácil para el cristiano. En este tiempo estaba empezando todo eso y la iglesia estaba siendo perseguida, y Pedro les está recordando que Cristo padeció en la carne y que de esa manera tenían que animarse unos a otros. Anímense, Cristo padeció también. Y tú dices, ¿qué significa eso de que Cristo padeció? Bueno, sufrió en la cruz. ¿Quién ha sufrido en la cruz de nosotros? ¿Quién ha padecido tanto como Jesucristo ha padecido? Hay una historia que me gustaría comentarte. Esa es una historia real, no es inventada. 2018. La compañía de aviación que se llama JetBlue, es una compañía famosa, decidió dar 5 pasajes gratis a 5 personas que ellos escogieran. Iba a haber un concurso, ¿sí? No sé, una rifa o qué sé yo, si tuvieron que llenar algo o hacer alguna cosa, pero todos los que se inscribieron, no solamente 5 iban a poder hacer esto. La compañía de JetBlue se comprometía a llevarlos a donde quiera que quisieran dentro del país de Estados Unidos, incluyendo Hawái. ¿Sí? Tenían que inscribirse, y después de inscribirse, los que ganaran les iban a llevar. Si querían ir a Texas, iban a Texas; si querían ir a Florida, iban a Florida; si querían ir a Alaska, iban a Alaska; o a Hawái, iban a Hawái, donde quieran, y les tenían que dar una dirección. Y para sorpresa también tenían que, la compañía JetBlue se comprometió a enrollarlos cuando llegaran al lugar donde iban a ir, desde donde fuera que salieran, enrollarlos en papel de regalo totalmente, y llevarlos y ponerlos en la puerta donde ellos les indicaran. Entonces, si tú querías visitar a tu abuelita, te llevaban a la casa de tu abuelita y te dejaban ahí en la puerta de la entrada de la casa de tu abuelito, y nomás tocaban el timbre y tu abuelita salía y veía el regalote que estaba enfrente de ahí. ¿Sí? Era interesante, ¿no? 5 personas ganaron ese boleto y 5 personas fueron
fueron a diferentes lugares, engrapados. ¿Sí? La idea de esto es, no hay nada mejor para regalar que uno mismo. O sea, ¿qué puedes regalarle a alguien? ¿Le regalas un teléfono iPhone? ¿El iPhone es más importante que tú mismo? ¿Le regalas unos zapatos de marca nuevos que querían? ¿El zapato es más importante que tú mismo? Y ahí es donde nosotros entendemos que el mejor regalo es regalarse a uno mismo. Y déjame decirte una cosa, que Jesús no le interesa recibir cosas, le gustaría recibirte a ti mismo, porque Jesús mismo fue un regalo para nosotros. Él se dio como regalo a nosotros mismos. Se dio como regalo a nosotros mismos. Él es el mejor regalo que podemos tener. El amigo para el que no tiene amigos. El padre para el huérfano. El doctor para el que está enfermo. El abogado para el que tiene un juicio y no encuentra con quién le acompañe. Gozo, te promete gozo en tiempos de tristezas. Te promete esperanza en el mañana. Es mi Salvador, es mi Señor, es mi amigo. Él es el mejor regalo porque resucitó de entre los muertos. Jesucristo es el mejor regalo que uno puede tener. Y de ahí se encuentran esas palabras. Mira, si tú has padecido, Cristo ha padecido también y aún así Él se entregó por nosotros mismos. Para vivir el tiempo que le queda en la carne. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Cuando mi tiempo llegue, el que me toca vivir y el que nos toca vivir a cada uno de nosotros, tenemos que estar listos. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? Yo tengo 60 años, quizá unos 20 más, 30 más, 10 más. Uno no escoge el tiempo cuando nace, ni tampoco escoge el tiempo en que va a morir. Tenemos escogido el tiempo de parte de Dios. Dios lo escribió en algún lugar y ese tiempo se va a cumplir. Y contrasta esta situación que estoy leyendo, este pasaje que estoy leyendo, en dos lados. Uno, las pasiones de la carne, y dos, la voluntad de Dios. Tenemos siempre la opción de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Quieres vivir en las pasiones de la carne, según Jesucristo, que está, el apóstol Pedro que está escribiendo aquí, Dios mismo escribiéndote a nosotros? ¿O quieres vivir según la voluntad de Dios? Queremos someternos a Dios. Someterse significa sujetarse, rendirse a las condiciones impuestas, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Algunas veces no queremos y no nos gustan. Hay un ejemplo del país de Irak. Le impusieron sanciones. No le gustó a Irak que le pusieran sanciones en la guerra del Golfo, pero tuvo que aceptarlas, se tuvo que sujetar a ellas, por la fuerza o con libertad para hacerlo. Si lo haces solamente para, ¿sabes qué? Eso de sujetarse a las pasiones te lleva como consecuencias los resultados de la destrucción de tu propia vida. Sí, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero tú mismo estás decidiendo si quieres que te vaya bien en la vida o quieres que tu vida empiece a arruinarse. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Tristemente muchos cristianos ven la voluntad de Dios como alguien que está imponiéndonos y forzándonos a hacer lo que no queremos. ¿Sí? Pero se equivocan, están equivocados. Esto de someterse o de aceptar la voluntad de Dios significa como aceptarla significa como tomarla en los brazos. ¿Sí? Eso es lo que significa aceptar, como tomarla en los brazos y cuidarla. No he tenido la oportunidad de cargar a Mateo todavía, porque cuando lo fui a ver estaba dormido y no lo quería despertar. ¿Sí? Pero cuando alguien toma un bebé en los brazos, hace un par de semanas alguien me prestó un bebé y lo cargué, ¿sí?
no lo agarra uno y, oh sí, échamelo aquí, ¿sí? Lo toma con cuidado, lo guarda, lo acerca a su pecho, le muestra cariño. Eso significa aceptar la voluntad de Dios. Aceptarlo es recibirlo con todo agrado, tenerlo con mucho cuidado, no destrozarlo, no ignorarlo, no dejarlo a un lado botado, sino tenerlo con cuidado, ¿sí? Después explica por qué razón, dice, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, de los pecadores, habiendo andado en sensualidad, de bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en cosas abominables, ¿sí? Aquí habla de varias categorías, 3 categorías mínimo. Número 1, pecados sexuales, indecencia y lujuria. Número 2, pecados de intemperancia, que significa pecados de desenfreno, ¿sí? Embriaguez, orgías, fiestas para beber, ¿sí? Y el número 3, prácticas religiosas incorrectas. Esos pecados tenían mucho que ver con el tiempo que se estaba escribiendo esta carta. Cuando se estaba escribiendo esta carta, habían diferentes tipos de religiones diferentes a las que tenemos ahora. Habían religiones en donde las sacerdotisas literalmente eran prostitutas del templo. Esa palabra la uso con cuidado, pero eso es lo que era. El hombre que quería ser bendecido iba a meterse con una de esas prostitutas del templo y de esa manera supuestamente era bendecido. El hombre que quería emborracharse iba a esa otra religión de otro dios llamado Baco y se emborrachaba ahí para recibir de alguna manera un conocimiento mayor o qué sé yo, y de esa manera era cumplir su religión. En esas religiones había orgías, había lujurias, había borracheras, había idolatría, había toda clase de pecado, ¿sí? Y era contrario a lo que los cristianos debían comportarse. Ahora diferente. No tenían que estar en esas religiones medio sospechosas que no les llevaban a nada bueno, ¿sí? Algunos quieren meterlo dentro de la propia iglesia. Recuerdo que cuando empecé esta iglesia, hace 26 años, llegaron a la iglesia unos hondureños, me parece que eran, ¿sí? Y esos hondureños traían sus guitarras y cantaban muy bonito, echaban ganas, cantaban esos coritos antiguos que cantábamos hace tiempo, y yo estaba impresionado por el gozo que le ponían esos hermanos a los coritos que cantaban. Y pensé, y lo comenté con algunas personas de ellos, creo que voy a ponerlos a ustedes para dirigir la alabanza. Hasta que uno de ellos me dijo, pastor, no invite a esos jóvenes. ¿Por qué no lo voy a invitar? O sea, hacen buen trabajo cantando alabanzas. Se drogan todos ellos. Entran a la marihuana juntos. Y yo no les creí. Pero no me iba a quedar con la duda. Entonces fui con esos jóvenes y les dije, oiga, me dijeron que ustedes usan la marihuana todavía, ¿sí? Y dicen, pues, sí, pastor, todavía lo usamos. Y les pregunté, ¿y por qué razón, si cantan tan hermoso las alabanzas, usan la marihuana? Y dice que cuando usamos la marihuana se siente la presencia de Dios más, ¿sí? Me sorprendió su respuesta. Pero no parece lo que tantas personas en aquel tiempo usaban como excusa para satisfacer sus propios deseos y no cambiar para nada la religión cristiana. Nada más la tomaban como una religión más y no cambiar su vida espiritual. Eso no era lo que esperaba, ¿sí? Aunque esas palabras hay diferentes de ellas. Banquetes, aquí dice, no quiero decir que banquetes sea malo, aquí esto es una palabra que no se traduce correctamente, ¿sí? Porque ayer fui a un banquete, era para traer recursos para la organización con la que estoy colaborando también, una organización que se llama CRU, Campus Crusade, o Cruzada Estudiantil para Cristo. Si nos significa esos banquetes, esos lugares donde comían hasta hartarse, y después de hartarse sentían mal ellos mismos.
un lugar donde uno puede sacar más de lo que tiene. Y por eso estoy en contra de los buffets. Lo siento, hermanos, tengo que decirles también, ¿sí? Fui a Turquía y en la mañana había buffet de desayuno y en la noche había buffet de desayuno y nada más gané 8 libras en 2 semanas. Estoy en contra de los buffets porque sé lo que pasa ahí. Es que no se puede uno sostener tan fácil. Déjame decirte, es complicado no comer todo lo que hay enfrente de uno. Entonces no era pecado, los buffets no eran pecado, los banquetes no eran pecado, pero la posibilidad de comer más de lo que debía comer uno, es ahí donde está el pecado. O sea, no voy a poner ahí el letrero de que si entras aquí te perdiste en el infierno, no voy a poner así. Pero ten cuidado, porque ten cuidado con las cosas que afectan tu cuerpo. Y yo como pastor no me tuve cuidado, 8 libras más, ahora estoy padeciendo para bajarlos, es tan difícil. Abominables idolatrías. Las idolatrías no nada más en el pasado, sino en el presente, son parte de la cultura. Estaba en México, un lugar llamado Coyotillos, Apasco, Estado de México. En la ciudad de Apasco había un hombre que era un cursillista. Cursillista es una persona que la Iglesia Católica utiliza para enseñar a otros la palabra de Dios sin ser religioso. No era un sacerdote, no era un diácono, no era nadie que había estudiado, era una persona que de la misma gente de la iglesia iba a enseñar aquí y allá. ¿Sí? Lo llamaban a él, era muy popular. Pero tenía deficiencia en las enseñanzas de la palabra de Dios, por supuesto, porque no era alguien que había estudiado las escrituras a fondo. Le hablaron de mí un poco, yo estaba nuevo en ese lugar, y él decidió invitarme para que le estudiáramos juntos la palabra de Dios, porque él dice, pues te acabas de salir de la escuela bíblica, había estudiado 4 años en una escuela bíblica, pues supongo que debes de saber algo, enséñame lo que tú has aprendido, pero me dijo, no me enseñes nada de tu religión, enséñame con la Biblia, es lo que me dijo él. Y dije, pues vamos a leer solo la Biblia. ¿Qué quieres estudiar? Le pregunté, se llamaba Agustín el hombre, ¿qué quieres aprender, Agustín? Agustín era un hombre, yo tenía en ese tiempo 25 años, acababa de salir, recién salido de la escuela bíblica. Este hombre ya tenía como 50 años, tenía una enfermedad, le faltaban glóbulos blancos en su cuerpo. Entonces su cara, aparte de ser blanco, era como transparente por los glóbulos blancos que le faltaban. Y había intentado sanarse de diferentes maneras y es parte de la historia que les voy a comentar. Me dijo, yo quiero estudiar Apocalipsis. Y dije, ok, vamos a estudiar Apocalipsis. Sí, vamos a empezar por el principio, Apocalipsis capítulo 1, y empezamos a ver la figura de Cristo que se manifiesta en el Apocalipsis y cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. Y después empezamos con las iglesias, Éfeso, Esmirna y Tatira y Pérgamo y las 7 iglesias, y cada una de ellas tenía sus propias circunstancias difíciles y cómo esas circunstancias se relacionaban también con el Antiguo Testamento. Y se dio cuenta poco a poco que uno de los pecados de esa iglesia era la idolatría, y que por causa de la idolatría, que se relacionaba con Éxodo capítulo 20 y Levítico y el Antiguo Testamento, había una diferencia entre la religión que él practicaba y la doctrina que la Biblia enseñaba. Poco a poco se fue dando cuenta de eso. Él era una persona dedicada, no era una persona que lo tomaba superficialmente. Al siguiente clase que tenía regularmente me decía, pastor, acabo de memorizar otro salmo, ¿quieres escucharlo? Me lo recitaba sin verlo. Dice, caramba, ese sabe más que yo, dentro de poco me va a ganar ese hombre. ¿Sí? Y acabo de aprender 3 salmos, ¿quieres escucharlos? Y los escuchaba yo. Y se daba cuenta poco a poco de las palabras contra la idolatría que están en el Apocalipsis bien claramente.
Llegó el sacerdote a su casa, era cursillista, era parte de la Iglesia Católica, y tocó su puerta y le dijo: Agustín, vengo a hablar contigo porque sé que recibes a los hermanos separados. Y Agustín le permitió pasar a su casa y le dijo: ¿separados de quién? ¿Separados de nosotros? Sí, están separados de nosotros, pero he encontrado que ellos están más cerca de Dios que nosotros mismos. Y le dijo al sacerdote: yo toda mi vida no sabía nada de la idolatría, y por causa de que me quería sanar, me dijeron que fuera a cierta parte a hablar con unos brujos, que la Biblia condena, que no debo de hablar, pero yo no sabía. Cuando llegué a ese lugar, les dijo Agustín al sacerdote, él me lo comentó después, dice: lo primero que vi en la entrada de la puerta de esa casa, en la primera parte de la sala, es una imagen bien grandota de la Virgen de Guadalupe, y dije: pues estos han de ser cristianos también, entonces voy a entrar a que me hagan lo que me quieran hacer. Le pasaron hierbas, le pasaron puestos y quién sabe cuánta cosa más le hicieron ahí. Y dice: y yo salí peor que eso porque nunca me han dicho nada. Nunca me han condenado, nunca me han sabido que la idolatría no se debe practicar. Y eso es una relación de la brujería con la idolatría que practicamos nosotros. Y le dijo al sacerdote: mire usted, los perritos a los 4 días, no sé si 4 o 5 días, le digo, abren los ojos, pero nosotros nunca nos los han abierto. Los tenemos cerrados, le dijo eso al sacerdote. Y el sacerdote, en lugar de regañarlo, eso es lo que me comentó Agustín, en lugar de condenarlo, en lugar de sacudirse los pies en ese lugar, le dijo: Agustín, son buena gente, escúchalos, aprende de ellos, estás en buen camino. Y lo dejó. Eso me lo dijo Agustín. Ya unos meses después, ese sacerdote regresó otra vez. Y pensó Agustín, Agustín ya se va a bautizar en la iglesia. Ya la persona firme, conocedor de la palabra, porque se escudriñaba las escrituras. Llegó el sacerdote y pensó Agustín: ahora sí me va a regañar, sí. Y le dijo el sacerdote a Agustín: Agustín, vengo a despedirme de ti. Me mandan a Cuernavaca ahora a tomar una posición más alta de la Iglesia Católica. Y vengo a pedirte algo. Y Agustín pensaba: me va a pedir que deje lo que estoy haciendo. Pero el sacerdote le dijo: te voy a pedir que ores por mí en tus oraciones cuando estás pidiéndole a Dios. El respeto de alguien que sabe que lo que uno enseña es correcto. La idolatría puede traer a la gente y engañarles y meterles la brujería, y las personas como si nada, pensando que están haciendo lo correcto. Te pueden pasar huevos encima del cuerpo con una virgen al lado y piensas que está bien porque está ese ídolo que tienen ahí frente a ellos. Y la idolatría puede tomar diferentes caras. Sigo diciendo: ellos darán cuenta a quien ha de juzgar los vivos y los muertos. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Por esto ha sido anunciado el Evangelio a los muertos. Ahí hay diferentes interpretaciones, voy a mencionar algunas. Los muertos se refieren a los espiritualmente muertos, o sea, los que no han conocido del Evangelio, puede ser una. Los muertos en general, o sea, cualquier persona que se haya muerto, segunda interpretación. Los santos del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesucristo, pero ahora estaban conociéndolos, otra interpretación. Personas que están muertas, pero tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas noticias en el tiempo cuando estaban vivas y no las recibieron, entonces ahora tienen esa oportunidad, es otra interpretación. O miembros de las comunidades cristianas, aquí Pedro les está predicando, es otra interpretación. Es difícil de saber a qué se refiere cuando dice: se ha anunciado el Evangelio aún a los muertos. Digo que es difícil porque la iglesia cristiana no acepta la segunda oportunidad de que si alguien muere, en el lugar donde vaya, le van a predicar el Evangelio para que se arrepienta.
La Iglesia Católica le ha llamado a eso el purgatorio. Y la Iglesia Cristiana no acepta el purgatorio. Habla en Hebreos capítulo 11, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después a juicio. No después a ver si se arrepiente un poquito más y pasa un tiempo de sufrimiento y después ya se va con el Señor. Nada de eso. La oportunidad para aceptar a Cristo está ahora. Es el día de hoy. La oportunidad para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida es hoy. Amén. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú crees que se abrieran los libros de la vida delante del juicio de Dios, tu nombre estaría ahí o no estaría ahí. Dice la Biblia, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan según el Espíritu. ¿Sí? Todos daremos cuentas de nuestras obras delante de Dios, para bien o para mal. Y todos tenemos que un día, si no viene Cristo antes de eso, morir y estar directamente en la presencia de Dios, para ser juzgados por nuestras obras. Y no podemos juzgar de quién se va primero y quién se va después, o por qué se fue tal persona. Hay la historia de un jardinero. Ese jardinero fue contratado por un hombre muy rico. Le dijo, yo quiero que me atiendas bien mi jardín, pero ten especial cuidado de mis rosas. Enfrente a un lado de la puerta, ahí estaban las rosas muy bonitas. Entonces este hombre fue contratado, tenía mucho cuidado de esas rosas, las cuidaba como si fueran bebés, les abonaba, analizando todo el tiempo que necesitaba para mejorarlas. También cuidaba el resto del jardín. Pero un día que llegó a la casa donde estaba trabajando, se encontró con que faltaban varias rosas. Se enojó mucho. Híjole, mi patrón me va a correr. Y fue con el chofer. Tú robaste las rosas, ¿verdad? No, yo no fui. Fue con la cocinera. Tú robaste las rosas, ¿verdad? No, yo tampoco fui. Fue con todos los diferentes trabajadores de la casa de ese hombre rico y nadie le podía decir qué pasó con sus rosas. Un joven por ahí que era mandadero, sí, le dijo, oye, yo sí sé qué pasó con las rosas. Ayer vi a mi patrón, el mero jefe, cortando unas rosas para llevarlas dentro de su casa. El jardinero descansó y dijo, si el Señor quiso llevarse las rosas, es porque Él quiere embellecer algo más. Y sabes que así es la muerte para nosotros también. Así. Voy a pedir, si puedes llevar a tu niño afuera un momento, te lo voy a agradecer, para que se calme un poco. Sí, gracias. Gracias. Si Dios quiere, o si el dueño quiere llevarse las rosas cuando Él quiera, ¿por qué tenemos que negarle que haga lo que Él quiere hacer? Eso es para los que estamos pensando o pasando por una situación donde hubo muerte. Pero dice, en fin, de todas las cosas que se han acercado sean pues prudentes y sobrios en la oración. ¿Sí? Sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. La venida del Señor está cerca. ¿Cuándo va a venir? No sabemos cuándo va a venir. No sabemos qué día. Y la Biblia no dice qué día, pero dice en la Biblia que seamos sobrios y que estemos prudentes, y que estemos cuidando, que seamos prudentes. Ser sobrios tiene sus razones. Ser sobrio significa estar no emborrachados, no drogados, no afanados con algo que nos está distrayendo de lo que es importante, que es seguir a la voluntad de Dios. Uno se puede fácilmente meter en alcohol, drogas, y atrofiar su mente. ¿Sí? Hay una droga ahorita que se llama
fentanil, me parece que se llama fentanil, creo que sí se llama fentanil. Sí. Y sabes que aproximadamente unas 150 personas al día están muriendo en Estados Unidos por esa droga. Y fueran más, pero de alguna manera sacaron una especie de medicina que contrarresta los efectos de la droga, o cuando está la gente drogada, que se llama naloxone, y es como un Sprite. ¿Sí? Supuestamente, si alguien está drogado y casi muerto, y hasta muerto algunos de ellos, le ponen ese Sprite en la boca y eso hace que se corte la droga y la persona empieza a reaccionar. Y esa medicina o ese Sprite lo han puesto en diferentes ciudades donde está padeciendo gravemente esta situación de muertes. Porque se drogan en cualquier lugar, en cualquier callejón se drogan. En cualquier plaza, en cualquier mall, en cualquier calle se drogan la gente y se está muriendo. Lo que hacen es que lo han puesto en las calles, en las plazas, en las avenidas, esta droga ahí con un letrero que dice contra ese tipo de cosas, y ya no tienen que esperar que llegue la ambulancia, ya nada más lo sacan de ahí y se la ponen, un drogadicto se lo puede poner otro drogadicto y de esa manera le salva la vida al hombre. Pero esa droga no cambia el corazón de las personas. El drogadicto vuelve a tomar otra vez misma droga y se vuelve a meter dentro del hoyo de estar perdido y que no tiene esperanza. El evangelio es diferente. El evangelio hace que tú tengas esperanza. Si te quitas de las drogas, ya no tienes que regresar a ellas. Si te quitas del alcohol, ya no tienes que regresar al alcohol. Si te quitas de los problemas matrimoniales, ya no tienes que llegar a esos más de regreso, porque ya sabes ahora cómo actuar y cómo tener la mente de Cristo. Hace una diferencia grande. ¿Sí? El amor no egoísta del cristiano, dice en la Biblia que cubrirá multitud de pecados. Esta clase de amor acepta los errores de otros. Yo encuentro de propia experiencia, no de ustedes, de propia experiencia, que en cualquier lugar donde hay confrontación hay una lucha de poder. A ver quién manda. ¿Por qué hay tantos pleitos? Porque o la mamá quiere mandar y el papá no se deja, o el papá quiere mandar y la mujer no se deja, y están dándose duro porque no se dejan uno al otro. ¿Es verdad o no es verdad eso? No me pasa a mí. Yo creo que todos estamos pasando pelea de poder, ¿sí? Y a diferentes niveles los hijos también están peleando por el poder y hay una pelea de poder, ¿sí? Pero cuando la persona tiene amor por la otra persona, hay una tolerancia extra, ¿sí? ¿Por qué se llevan también los novios? ¿Han pensado eso? Cuando son novios, cuando están apenas empezando en esa relación de pareja y ya te dejó esperando una hora más, que te dijo ven a las 10 y a las 11 todavía no estaba lista, y tú, híjoles, si no la quisiera y me hubiera ido hace rato, ¿sí? Pero el novio quiere a la novia y se aguanta una hora esperando la exa, ¿sí? Y la novia también ve los errores del novio y dice, híjole, si no fuera mi novio, yo lo hubiera dejado también. ¿Por qué? Porque hay amor. El amor cubre multitud de faltas. Cuando un hombre puede amar a su esposa, no va a estar peleando tanto porque le ama y le da su lugar, le da oportunidad de expresarse, le da oportunidad de escucharse. Y el amor entre los cristianos también es lo mismo. No hay personas perfectas en este lugar, ni yo mismo soy perfecto, pero puedo tolerarme, pero puedo tolerar a otros, pero puedo pasar por alto algunas cosas que sé que están haciendo que sus vidas no sean lo exitosas que deberían ser, y tratando de buscar la manera de hacerlo. Y como San Pedro explica
que el cristiano puede amar con ese amor que cubre multitud de pecados, tiene sus razones, tiene su explicación Pedro, para decir cómo puedes vivir tú la vida aquí, para que cuando pases lisa en el cielo, tú digas presente, porque tu nombre va a seguir ahí en la casa, en el libro de la vida. La manera que Pedro lo dice es hospedándose unos a otros sin murmuración. Hospedándose unos a otros sin murmuración, la primera cosa. Y cuando dice hospedándose unos a otros sin murmuración, creo que también quiere decir invitando a comer a otros a que compartan tu comida en tu casa. Quiere decir quitarte tu extra abrigo y dárselo a la persona que no tiene abrigo. Quiere decir darle un poco de tiempo a aquella persona que está necesitada de ser escuchada. Ya te cansaste de hablar, de escucharle, dale un poco más de tiempo. Quiere decir todo eso, hospedándose unos a otros. En la antigüedad, sí, era, como te dije, los cristianos estaban empezando a predicar la palabra en diferentes lugares y empezaron a surgir iglesias. Y no faltó quien tratara de abusar de esa situación. Y digo que no faltó quien tratara de abusar de esa situación porque algunos se dedicaron a ser predicadores ambulantes, pero esos predicadores ambulantes iban a una iglesia y con el pretexto de que eran predicadores, se quedaban ahí por días, semanas, meses y hasta años diciéndole: iglesia, tienes que mantenerme. Y como los hermanos decían, pues nos dice el Señor que lo hagamos, hay que hacerlo, y ahí estaban abusando de la iglesia. Para eso se presentan algunas reglas. Hay un libro que se llama Didache, que se escribe como 150 después de Cristo, que da varias explicaciones de cómo la iglesia debía comportarse con situaciones que no están en la Biblia, ¿sí? Cómo el recibir a una persona. Y ese Didache fue un libro que era común en las congregaciones, y una de las cosas que decían era: si un predicador viene a la iglesia donde tú estás, él puede quedarse hasta 3 días. Ya después de 3 días ponlo a trabajar. Estaba fácil, ¿no? O sea, sí se puede recibir a otros hermanos, pero no se debe de abusar de la ayuda de otros hermanos. Está bien a bendecir a otros, está bien ayudar a otros, pero no debe ser ciego esa bendición. Tiene que ser también de alguna manera real y que pueda de esa manera ayudar a las personas. ¿Qué otra cosa dice ahí? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ponga el don que ha recibido. Creo que la doctrina de Jesucristo es real. Y creo que también los dones o los regalos o las habilidades de los hermanos de la iglesia son reales también. Y creo que cada persona que acepta a Jesucristo o está cerca de Dios o quiere servir a Dios, mínimo tiene un don especial. Tiene algo que puede bendecir a otros. Yo necesito de ustedes y creo que ustedes también necesitan de mí. Dile al que está a tu lado: yo necesito de ti. Y tú necesitas de mí también, dile. Sí. Todos necesitamos de todos, hermano. No puede haber alguien que diga: yo me las sé todas, yo no necesito de nadie. No puede haber, todos necesitamos de todos. Si fuera que todos necesitaran de mí solamente, se arruinan con la comida porque no sé cocinar bien. Pero gracias a Dios hay unas personas como la hermana Berta que cada que cocina, híjoles, me gustan ahí sus frijoles que hacen, bien buenos que son frijoles, y la salsa y todo eso, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Si fuera que todos necesitaran de mí, cuando me escuchan cantar ahí, ya se hubieran ido todos los demás. Qué bueno que está Liz ahí. No soy yo el que está cantando. Porque necesitamos de todos. Porque necesitamos quien se llegó primero a la iglesia y se puso a arreglar las mesas. Si nada más necesitaran todos de mí, ahí cada quien que arregle su mesa. Pero porque hay personas que vienen y dan su talento, necesitamos todos de todos. Y ahí dice la palabra de Dios: y
Pedro lo especifica, que cada uno ponga al servicio de los demás. Entonces dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un siervo de Dios. Y la manera de ser un siervo de Dios es poner nuestros servicios a los demás. ¿Tienes algo? ¿Sabes un poco? Enséñalo o bendice a los demás con lo que tienes. Aunque no sea perfecto. Y yo también he cantado. Y no soy perfecto. Pero si no hay nadie que cante, pues voy a poderme cantar. Los martes tenemos clases de inglés. Yo no soy perfecto en inglés. Me falla todavía. Un 70% a lo mejor. Pero ahí estoy dando clases de inglés. Porque no hay... que los que se saben no están ahí. Y si no están los que saben, pues yo tengo que ponerme. ¿Qué sabes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué talento tienes tú? Cuando lleguemos delante de Dios, no nada más vas a honrarte porque tú eres tal persona, sino porque tú has bendecido a otros. Y sabes, te voy a dar un secreto o un misterio del reino. Ese misterio es que cuando lleguemos delante de Dios, sí, nuestro nombre va a estar escrito en la palabra y en el libro de la vida y vamos a entrar al cielo. Esa va a ser nuestra recompensa, pero va a haber recompensas también dentro de esas recompensas que nos da Dios para entrar en el reino de los cielos. Creo yo que hay autoridades, que Dios maneja autoridades dentro de su reino. Dentro de su reino encuentro que hay ángeles, arcángeles, serafines, y hay una gran variedad de diferentes títulos de personas que sirven a Dios en el reino de los cielos. En el reino del demonio también hay principados y potestades y demonios pequeños y demonios muy insignificantes, pero también hay un orden. En el reino de los cielos, cuando lleguemos delante de Dios y cuando pasemos lista y cuando entremos en su casa, también va a haber personas allá que posiblemente van a tener más alto rango unos que otros. Y tú dices, pero yo no soy mucho, pastor, yo apenas sé algo, apenas casi no sé nada. Pero te voy a decir que la palabra de Dios y Jesús mismo dice que aquella persona que da un vaso de agua a un profeta, porque es profeta, recibirá la recompensa de profeta. Entonces, cuando tú estás bendiciendo a otra persona, a otro ministerio, a otra organización, a un hermano, a una hermana que está levantándose, esa recompensa también vas a recibir junto con él. Tú posiblemente no vas a ir a otro país a predicar la palabra, pero si tú bendices a un misionero que está predicando la palabra, esa recompensa del misionero también va a estar contigo en el reino de los cielos. Y sé que vamos a recibir mansiones, literalmente la iglesia dice causa misma, mansiones, pero no sé si las mansiones algunas serán más bonitas que otras. Tú dices, aunque no me dé nada, yo llego ahí y con eso estoy contento. Pero ¿por qué no decidir, yo quiero servir con todo lo que tengo a Dios? Y empezar a decir, yo quiero que llegue ese día, yo quiero que llegue ese momento y quiero también estar con Dios y recibir la recompensa que Dios tiene para mí o para ti. A mí me gustaría que algunos de ustedes tuvieran una casota tremenda en la casa de Dios y que me invitaran a pasar un verano por allá con ustedes y decir, yo le conozco a los hermanos, voy a visitarles y compartir unos con otros. Y eso se empieza aquí, hermano. La recompensa viene para aquellos que sirven de Dios. Si quiero terminar con el último pasaje. Si alguien habla, o sea que los que pueden hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder de Dios te da. Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. De seguir a Cristo es la mejor decisión que nosotros podemos dar.